Me debo triunfar, me debo ganar, me lo prometí una vez y no pienso fallar. No sabemos lo que habrá mañana, ya no estaré detrás de mi ventana. Me debo triunfar, me debo ganar, me lo prometí una vez y no pienso fallar. Ey. No sabremos lo que habrá mañana, ya no estaré detrás de mi ventana. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a su podcast favorito, Podrías Ser Tú. El día de hoy tenemos nuestro primer podcast del año 2024. Gracias a los que han seguido Café y Canela, que son los programas en vivo que tenemos miércoles y sábado. Los invitamos a que nos sigan viendo. Y el día de hoy tengo un invitado muy especial para mí. Es un programa que no sé cómo voy a llevar, pero ya tenía mucho tiempo queriendo invitarlo. Y bueno, no les doy más vueltas. El día de hoy tenemos a un pastor, cantante, excomandante de Exploradores y mi abuelito. ¿Cómo está, Pa? Buenas noches. Bien, muy bien, bien bendecido, muy bien. Especial. Para los que no lo conozcan, él es mi abuelito David Tello, actualmente pastor de una iglesia en Asambleas de Dios. Pero antes de platicar un poco acerca de eso, me gustaría para que le platicara a la audiencia un poquito acerca de su testimonio, de cómo es que llega usted a los caminos del Señor, cómo ha sido su andar en el Señor, porque ha hecho muchas cosas, ha sido comandante de Exploradores, actualmente funge como pastor. Así es. Pero ya había pastoreado antes, entonces ¿cómo empieza su historia? Lo que pasa que para en principio, o sea, empezar desde la planta, mi conversión fue en el año 1977, fue cuando Dios cambió mi vida. Y fíjese que es a veces es increíble para los que no conocen a Dios, pero Dios transforma y cambia la vida de los hombres. Y estaba analizando precisamente antier. Yo había dicho que Dios me cambió en unos 3 minutos, pero no fue así. Porque cuando yo llegué con los hermanos, donde estaba el culto de los jóvenes, yo era de las personas que me burlaba de los hermanos. Y decía que los hermanos estaban locos y que eso de la iglesia pues nomás era para los puros viejitos. Entonces cuando van a la casa, y precisamente se celebraba un 15 años en la parte de atrás de la casa, que era la casa de mi suegro, se estaba celebrando un 15 años de mi sobrina Juana Capuchino. Y fueron las hermanas de Juanita fueron a la casa a pedirle a mi esposa una consola, porque mi esposa me había comprado una consola Punto Blanco, y no sé si los que me escuchan conocieron las consolas Punto Blanco. Y si no, ahorita pongo una aquí en una imagen. No y donde se tocaban los puros discos de esos grandotes, LP. Y yo escuchaba los discos de Antonio Aguilar, Los Bravos del Norte y todo eso. Entonces mi esposa me compró esa consola para que no me fuera a emborrachar al centro. Pero el asunto de eso, que nada más entraba en calor y como quiera me iba, como quiera. Y esa vez estaba yo sentado, me acuerdo, en una sala, estaba sentado en un cartón de cerveza tomando, y a un lado de mí estaba la consola. Entonces llegan mis sobrinas y le dicen a mi esposa que se les presta la consola porque van a tocar unos discos de discos cristianos de jóvenes. Y le dice mi esposa, no, pues dile tú a tu tío. Entonces dice Rosa María, dice, no, es que mi tío es bien maldiciento, habla muy feo. Y yo escuché y les dije, deja que se las lleven, son una bola de locos, deja que se las lleven, ahorita me voy a burlar de ellos. Y para llegar en el tiempo en que Dios me cambió, no fue en 3 minutos. Ahorita voy a platicar. Entonces se fueron y se llevaron la consola y empezaron a tocar unos himnos cristianos y todo eso. Y había puros jóvenes ahí tomando barrilito y comiéndose unos taquitos y todo eso. Y usted sabe cómo son los jóvenes cristianos. Son muy gritones, muy ruidosos. Estaban un ruidazo que tenían ahí, plática y plática, risa y risa. Claro, en el buen sentido, ¿no? Porque le voy a demostrar que ellos estaban en un solo canal. Estaban en un solo pensamiento, por lo que yo le voy a decir. Porque cuando yo llegué ahí donde estaban ellos, yo iba más o menos como un 80% de borracho. Llegué yo a reírme de ellos. Entonces me acuerdo que cuando me paré enfrente de ellos, yo iba a decir lo que iba a decir, a burlarme de ellos, y se me olvida. Y me acuerdo que decía yo,
¿qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Y se me olvidó todo. Entonces, en ese pedacito llegó a la conclusión de que Dios me cambió la cinta sucia para ponerme una cinta virgen, desde ese momento. Porque entonces me quedo viendo yo a los muchachos así y se me olvida todo. Entonces, para mi sorpresa fue que yo vi el poder de Dios arriba de los muchachos, arriba de los jóvenes. Se hacía una onda de fuego así y luego se iba por los lados así arriba de ellos. Y ellos no se dieron cuenta, hasta muchos años después que les platiqué, me dijeron, ¿a poco, hermano? Sí, arriba de ustedes había un fuego. Y hoy que comprendo lo que la Biblia dice, que el poder de Dios se manifiesta en fuego, pues era el fuego de Dios. Era el mismo Dios manifestándose para comprobarme que yo estaba equivocado. Entonces veo ese fuego, lo veo como de unos 14, y de ahí empieza mi transformación. Veo el fuego de Dios en unos 13 o 14 segundos veo, y quise correr y no pude. Entonces, de ahí, de donde estaba esa llama de fuego arriba de los muchachos, viene una voz que me dice, la locura que ellos tienen es la que a ti te hace falta. Y ese fue el tiempo que llevó el Señor para cambiarme. Yo creo que no fue ni un minuto, porque fueron como 13, 14 segundos que veo el fuego de Dios y viene la voz de Jesucristo y cambia. Entonces, no fue en 3 minutos, entonces fue aproximadamente en 1 minuto. Y entonces de ahí usted empezó a hacer diferentes las cosas. Me gusta mucho lo que comenta acerca del tiempo, porque sabemos de antemano que no siempre es igual, ¿no? Que hay gente que lleva un proceso, que Dios lo lleva un poquito más poco a poco, y existe también estos cambios radicales como el que le tocó a usted vivir. ¿Cómo fue? Bueno, supongo que se acuerda. ¿Cómo fue su cambio de vida de antes de ese encuentro con Dios a después? O sea, no sé, un día antes a lo mejor salía y saludaba a todos los vecinos, ¿no? Y lo invitaban a lo mejor ahí a echarse un trago o algo así. Y al día siguiente, ¿cómo fue ahora su interacción con ellos? No, es que ese día era aproximadamente a las 9 de la noche, cuando yo fui. Entonces, desde ese día, que fue un 7 de diciembre, a las 9 de la noche. Entonces, cuando me fui yo con los muchachos para allá, aproximadamente era como 8:30, 8:40 más o menos, me voy para allá, y en ese tiempo regreso cambiado, 15 minutos después aproximadamente. Regreso cambiado, y desde ese día, 1977, no se me olvida, un 3 de diciembre a las 9 de la noche. Fue como Dios cambió mi vida. Y voy de acuerdo con lo que la gente dice. Mucha gente comenta que puede ser un proceso, puede ser y voy de acuerdo, porque muchas gentes así han cambiado, es un proceso, primero una cosa, luego otra y todo eso. Voy de acuerdo, pero también voy de acuerdo que Dios puede transformar la vida de los hombres en términos de segundos, por decir así. Sí, claro, y más porque a usted le tocó ese tipo de transformación, ¿no? Sí. Antes de eso, ¿usted ya había escuchado del Evangelio? No, yo no había escuchado. Lo que pasa que Lupita, que es la directora del programa que se está difundiendo. Sí, del Grupo La Roca. El Grupo La Roca, la directora. Entonces ella tuvo esa oportunidad de que, porque ella asistía a las escuelas de verano y a los cultos infantiles, que ahí estaba Lupita González, Ofelia González y a otras, me parece que ellas fueron sus maestras. Entonces, cuando yo llegaba borracho, días anteriores llegaba borracho, y Lupita se acercaba a mí. Mi hija tenía como 5 años y medio, más o menos, de edad. Uh-huh. Entonces, ella se acercaba a mí y me decía, se acercaba bien poquito así, su boca aquí en estos cachetes tan suavecitos, se acercaba a mí y me decía, papi, es que la maestra dice que los que toman no van con Dios. Y como, claro, pues era mi primera hija, para mí era el tesoro más molido, ¿no? Bueno, ¿para qué tienes? Entonces yo sentí que eso era porque no me quería, porque no era cierto que no me quería, y me iba otra vez a la borrachera. Entonces fueron 3 veces las que ella me dijo, 3 veces consecutivas que me dijo eso, y fue cuando ya cambió ese tiempo que te digo que Dios me cambió, porque yo ya llevaba la semilla metida ahí y tenía que germinar, tenía que dar fruto, ¿eh? Entonces, en esa manera, pues dio fruto la semilla que Lupita había sembrado. Uh-huh. Entonces, yo me quedé parado ahí
cuando te digo que vi el poder de Dios, escucho la voz de Jesucristo, les dije que me dijeran quién era líder, porque yo era líder de sindicato. Y yo pensé que era igual. Yo pregunté por el líder, y me dijeron, es ese peloncito que está allá. Dije, háblele. Entonces ya viene el pastor muy educado, muy respetuoso. Me dijo, dígame, ¿qué se le ofrece, joven? Digo, es que quiero que me digan, porque dicen que los que toman no van con Dios. Quiero que me digan en dónde dice. Muy bien, le habló a Manuel Vázquez, entonces era el diácono de la iglesia que ya partió con el Señor. Le habla a Manuel Vázquez, le dice, Manuel, ven para acá, aquí te habla este joven. Entonces me dice, Manuel, ¿qué se te ofrece? Le digo, quiero que me vengan a explicar lo de la Biblia, porque Lupita me dice que si yo sigo tomando no voy con Dios. No, sí, mañana te ven y vamos a ver. Entonces ya me vengo a la casa, pero ya ha cambiado, porque yo llegué a la puerta de la casa y ahí va bueno y sano. Entonces le digo a mi esposa, ¿dónde está el trapeador y la escoba? Y yo no era de esas gentes que llegaba a barrer la casa, porque para mí pues, la mujer es la casa, yo por qué voy a andar barriendo. Pero en ese día, en esa noche que llego a la puerta, le digo a mi esposa, ¿dónde tienes la escoba y el trapeador? ¿Y para qué lo quieres? Pues barrer y trapear. Pues porque no es que mañana me van a venir a hablar de la Biblia así. Y yo pienso esto, hijo, que se cumple literalmente. La Biblia dice que Dios no radica en un templo sucio. Entonces quiere decir que el templo ya estaba limpio y que necesitaba limpiar la casa material. Yeah. Porque la casa material también estaba contaminada con la borrachera y todo eso. Yo pienso que así yo lo aplico así de esa manera, que se cumplió literalmente, que la casa donde yo vivía tenía que estar limpia. Y la limpié, trapeé y barrí, ¿cuánto? Porque vienen mañana, ¿no? La noche casi ni dormía, porque otro día va a venir a hablar y todo eso. Y como todo el tiempo me ha gustado, pues cumplir con el horario, excepto ahorita porque no había muchos camiones y el transporte no estaba funcionando, ¿verdad? Pero digo, ¿cuándo van a venir? Mañana a las 9 de la mañana. No, todavía en la mañana ya estábamos a las 9, estábamos sentados mi esposa y yo en la orilla de la cama y tocan la puerta a las 9. Para esa hora, la pareja que me había dicho el matrimonio, a las 9 cumplió. A las meras 9 estaban tocando la puerta. Dice mi esposa, ahí te hablan ya. Entonces, abro la puerta. Cuando abro la puerta, el primero que entra es Manuel, el hombre. Un hombre grande, fuerte, y me da un abrazo. Me dice, hermano, te amo bastante. Y para mí fue un choque, porque, pues, ¿cómo me iba a amar a mí un hombre? Claro. No, y que estamos hablando que ahora sí, usted es vieja escuela. O sea, en aquel entonces... Si ahorita es medianamente visto un poquito más de que son amigos, ¿verdad? Se llevan o algo así. Pero en aquel entonces era como un poquito más radical el tema de esas palabras entre hombres, ¿no? Había mucha seriedad, ¿no? Porque para mí fue un choque y él no, porque él era cristiano y yo no. O sea, yo no conocía el amor de Dios. Decía, pero ¿por qué me va a amar a mí un hombre si pues me va a amar una mujer mejor? Entonces entra él y entra la hermana Montserrat, la esposa, y le dan un abrazo a mi esposa. Hermanita, te amo bastante. Igual, ¿por qué? Entonces nos sentamos luego al abrir la cama y me empieza, digo, a ver, dígame dónde es. Entonces me aplicó Proverbios 21, que dice que la sidra es alborotadora y todos aquellos que por ellos yerran no son sabios. Fue el primer versículo que me aplicaron y de ahí pues se descosió Gálatas, Corintios y cuánta cosa me surtió de todo a todo. El caso es que bueno, fue un alimento bien ¿cómo te quiero decir? Un alimento adecuado a la necesidad que yo tenía, ¿no? Era leche, era algo bueno. Entonces dije, pues no, sí es cierto. Entonces terminaron de hablarme más o menos unos 40 minutos. Entonces les dije, ¿y qué? ¿Y su líder dónde vive? Dice, no, es que no es el líder, es un pastor. Digo, pero ¿dónde vive? Dice, en un tejabancito que está por la calle de Sabinas. Ahí vive en un tejabancito. Y yo le dije, pero ¿cómo va a vivir en un tejabán si es el pastor de ustedes, es el líder de usted? ¿Cómo va a vivir en un tejabán? ¿Por qué no le han hecho una casa? Dice Manuel, es que no tenemos albañiles. Digo, yo mero. Y ya desde ese día, otro día me fui al Arca de Noé como maestro de albañil. Y yo no sabía nada. Llegué al Arca de Noé y estaban las rayas porque el hermano Otero, un hermano en Cristo, había rayado. Habían hecho las primeras 2 zapatas y los demás estaban puras rayadas con cal. Entonces llegué yo, Otero ya no estaba, ya no regresó. Entonces yo me hice cargo y yo no sabía nada.
Entonces me dijeron, bueno, pero ya los hermanos me tomaron en cuenta, ¿qué vamos a hacer, hermano? No, pues espérame tantito. Preguntaba a los albañiles, porque a un lado vivía un señor que sabía mucho de albañería. Yo le preguntaba, oye, ¿qué hace? ¿Cómo le hacemos? No, pues hazle así, que hagan pozos de 1,5 metros por 1 metro de cuadrado y todo eso. Ya me instruyó todo eso. Yo venía y les decía a los hermanos, no, hay que hacer un pozo, hay que hacer una zanja de 70 centímetros en el piso y hay que rellenarle de piedra y ponerle varilla y todo esto. Entonces, yo eso lo hice, me estaban orientando los albañiles, yo no sabía nada. Ahorita pues un poquito nada más, hice mi casa un poquito chueca, pero sí la hice. Pero ese así fue el arranque de mi ministerio. Entonces hasta ahorita ya son 40 y tantos años y gracias a Dios que no he dado marcha atrás, ni un paso atrás. Son 40 y tantos años. Entonces de ahí empiezo yo a trabajar en lo material y después viene lo espiritual. Para allá iba yo con mi siguiente comentario, porque el hecho de trabajar desde el día siguiente ya en la obra, y tal vez no predicando o eso, pero ya metiendo mano ya en la iglesia, ya sentía usted un compromiso directo, ¿no? A lo mejor aún no conocía al 100% a Dios, pero ya sentía un compromiso con la obra, con el movimiento, con los hermanos que lo habían ido a visitar. Y como usted dice, muy importante aclarar mucho el tema de la puntualidad. Actualmente muchas iglesias empezamos tarde los cultos, o le decimos a los hermanos, no, te voy a ir a visitar, y nunca se llega el día de la visita. Y también eso desanima a la gente, ¿no? Pero como usted comentaba al principio, cuando llega a las meras 9 y tocan la puerta, dice, o sea, cumplieron. Y más porque, pues, usted viene de haber estado en el ejército, entonces está acostumbrado a levantarse temprano, a cumplir con un horario. Luego también estuvo en los bomberos, o sea, estuvo muchos trabajos que ha tenido. Uh-huh. Sin embargo, creo que en el que más tiempo tiene, pues, es en el pastorado, ¿no? Sí. ¿Cómo me imagino que pasó el tiempo? ¿Cómo llega el llamado a su vida? Porque los llamados ahí están, ¿verdad? O sea, claro, Dios siempre está llamando gente, pero cada llamado es especial. ¿Cómo usted se dio cuenta que Dios lo quería como pastor, como evangelista? Fíjate, antes de iniciar con la pregunta que tú me estás haciendo, quiero comentarte esto que es muy importante que nosotros cuando veamos gente nueva, la recibamos y aceptemos como viene. Porque es importante, porque yo me acuerdo que yo asistí unos cuantos días primero y Pancho Salazar cantaba un canto que se llamaba La Llaga Podrida. Uh-huh. Y me la aprendí, La Llaga Podrida. Entonces yo estaba sentado y ¿qué sabía yo del programa? De que había cantos especiales, había testimonios, porque todo eso se llevaba a cabo, todo eso, ¿no? Había un programa. Entonces, pues el que iba a predicar ahí fue el hermano Jesús Muñoz Huerta, que ya falleció también. Le dieron el lugar para predicar, leyó la Biblia y todo eso. Dijo, hermano, siéntese, vamos a iniciar con este sermón. Y me paro yo, y alzo la mano, como si estuviera en la junta del sindicato. Sí, alzo la mano. Como en la escuela. Sí, entonces me dice el predicador, dígame, joven. Digo, yo quiero cantar un canto. Sí, ¿cómo no? Pásele. Porque ¿qué sabía yo? Que ya no era el espacio para cantar un canto especial. Pienso yo que si el hermano predicador me hubiera sentado, me hubiera dañado. Ya. Porque desde el momento que yo llegué, yo creía que los hermanos eran perfectos, que los hermanos no echaban mentiras. Yo llegué así, transformado. Yo pensaba que todos habían sido así y que ya no había excepción de personas, que todos eran perfectos, que ya no echaban mentiras, que no se peleaban. Así fue como yo llegué, porque yo buscaba algo que llenara lo que estaba en mí vacío. Estaba vacío todo, o sea, de parte de Dios estaba vacío, pero el Señor lo quería llenar. Y desde el momento en que Él me apareció en fuego y me habla con su voz audible, se llena mi corazón. Entonces todo eso lo que tú dices para mí era, qué especial, ¿no? Un compromiso especial con Dios. Y no. Mi suegra antes de convertirse, discúlpame que me adelante un poquito, mi suegra antes de convertirse ella era bombero, llegaba de bomberos, llegaba a la casa a las 8 de la mañana a la casa y me cambiaba de albañil.
Yo nunca he sido de los que, no, pues es que tengo que dormir porque pues es que me desvela la noche. No, yo llegaba corriendo y me cambiaba de albañil y me iba a echar vaciados y cuánto, ¿no? Pero era una fiesta tremenda, bien bonita. Y en ese entonces el Arca de Noé, ¿qué tienes? No, las hermanas, cuando andaban todos trabajando, las hermanas llevaban unas cazuelonas así de comida, mi esposa y todo eso, para todos los que andábamos trabajando allí. No, era una fiesta y pues para mí fue algo, Sí, algo nunca antes visto. Nunca antes visto, no. Entonces, ya empiezo yo a trabajar, fui maestro de jóvenes durante 7 años. Y en esos 7 años llega un hermano que se llamaba más bien Manuel Gaona, que él era el comandante de distrito de Exploradores del Rey en el Centro Central. Y ahí estaba yo. Entonces me dice que si me gusta el programa, le digo, sí. Y precisamente en la casa de Pancho Salazar, ahí me enseñó los puntos azules, que son alerta, limpio, honrado, valiente, leal, cortés, obediente, espiritual. Me enseña eso y me nombran comandante de exploradores en el Arca de Noé. Y así inicia mi ministerio. Entonces, como yo estaba dando clases, me encontré y ahí empieza ya el llamado. Me encontré una clase que estaba dando yo a los jóvenes, donde decía el escritor del expositor, yo estoy pensando, decía en la introducción, donde se introduce, yo soy de los que pienso que eso de estudiar es pérdida de tiempo. Pero fíjate cómo se fue introduciendo. Pero también pienso que estudiando, pues es mejor el ministerio porque se aprende más, predicas más, aprende más de la Biblia y cambia mi pensamiento, ¿no? Porque mi pensamiento era eso, que era perder tiempo. Pero claro, cuando él dice a través del expositor, dice eso, a mí me cae. Entonces doy la clase, ya se termina todo, me vengo a la casa y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a ir a la escuela. Fíjate, a estudiar. Y entonces me voy a estudiar en el año 85. ¿A los cuántos años? Tenía 35 años. 35, porque yo nací en el 50. Para 85, 35 años. Fui llamado, entonces me voy a estudiar. Y para conocimiento de las personas que me escuchan, pues yo fui una persona, como dicen en el rancho, sin letras, no he estudiado. Yo no, y hasta la fecha batallo en palabras que son difíciles, sobre todo para la tecnología, batallo para meterme porque mi cabeza no fue adiestrada así, batallo. Y me gusta mucho estudiar. Yo estudio bastante y aprendo mucho. Claro. Aprendo bastante porque estudio. Y la pregunta es porque desviándome un poquito, cuando yo fui al Seguro Social a consulta, yo iba y la doctora me decía, ¿qué medicamento le di anteriormente, señor? No sé, quién sabe, no me acuerdo. Dice, la próxima vez que venga, tráigase a su esposa, porque usted no se acuerda nada de lo que le doy. Y para mí, pues está escrito ahí en la computadora, ¿no? Claro. ¿Verdad? Pero ella para sacarme de lugar, ¿no? No, pues la próxima vez que fui, me llevé a mi esposa y dije, bueno, porque la doctora dice que vayas, porque yo no me acuerdo de nada. Entonces, ya fuimos y ya nos sentamos enfrente de la doctora. Dijo, mire, señora, era cristiana también. Mire, señora, la mandé a traer a usted porque su marido nunca sabe el medicamento que le doy. Y usted sí se acuerda. Se me hace que su esposo está enfermo de la cabeza. Tenemos que llevarlo a un especialista para eso, porque no se acuerda. Dije, mire, doctora, espéreme tantito. Mire, yo soy predicador. Yo estudio los sermones, me los aprendo. Y yo no utilizo documentos para predicar, porque me los aprendo. Dijo, entonces usted no está enfermo, usted es selectivo. Lo que tiene usted que es selectivo, que usted se aprende lo que más le interesa. Uh-huh. Y porque los sermones, yo no utilizo documentos para predicarlo. Yo estudio la Biblia en la casa. Y si acaso anoto, será un papelito así chiquito con 4 líneas, 1, 2, 3, 4. Es todo, para llevar un orden nada más. Pero lo demás, yo ya me lo aprendí. Porque desde un principio, cuando yo empecé la carrera ministerial, cuando iba para yo predicar, si yo predicaba en el libro de Isaías, yo leía todo el libro de Isaías. Todo el libro leía para poder predicar nomás un mensajito. ¿Y cuándo? ¿Qué predicador? Dígame, ¿qué predicador hace eso? Pero yo lo hacía, porque para mí era una cosa especial. No, para predicar la palabra de Dios y cuánta cosa. No, para mí si ha sido un deleite, lo fue más en recién convertido.
porque estaba recién desempacado, porque mi suegra me decía, pues que no te cansas. Digo, no me canso. Ya siéntate, ya te vas a ir a trabajar. Me voy a trabajar, no te vas a dormir. No, yo no me canso, yo voy a trabajar para el Señor. Y me iba al Arca de Noé a sentar bloc, a escarbar y hacer mezcla y cuánto, ¿no? Y luego fíjate que trabajaba todo el día, porque nos llevaban de comer las hermanas, mi esposa y las hermanas nos llevaban de comer. A las 5 terminamos de trabajar y me venía a la casa, me bañaba y me cambiaba de músico porque voy a tocar la guitarra. Y así, o sea, hasta la fecha, 40 y tantos años, hasta la fecha, no me he cansado de servir a Dios. Entonces, volviendo a lo de Manuel Gaona, me nombré el comandante de exploradores. Y entonces en el llamado, o sea, el llamado también, porque cuando fui llamado a predicar, a estudiar, yo no tenía un trabajo secular. ¿Con qué? ¿Con qué iba a pagar? Tenía mis hijos. ¿Cómo íbamos a hacer? Y hasta la fecha le pregunto a mi esposa, ¿cómo lo hicimos? Pues pregúntale a Dios. ¿Cómo? Entonces, cuando yo le dije al Señor que me diera un trabajo, y ahí empieza el trabajo de exploradores, que me diera un trabajo cerca de la escuela, para ir a la escuela a trabajar y estudiar. Y mi sorpresa fue cuando fui ahí, andaba yo ayudando a echar unos pisos ahí, se inclina el hermano Joel Sosaya, y me dice, a usted lo estábamos esperando. Digo, ¿para qué, hermano? Para que usted se venga aquí a trabajar. Aquí le vamos a pagar. Aquí va a ser exento de clases. Aquí no va a pagar colegiaturas. Fíjate, yo pedía un trabajo, no me lo dio afuera, sino me lo dio adentro, de guardatemplo. Adentro me daban mis 100 pesotes por semana, colegiaturas pagadas, todo pagado, todo. Y nos fuimos a vivir en la esquina del Templo Salvador, ahí vivíamos, nos pusieron teléfono, había muchas ratas grandotas así grandotas. Nos parábamos con un garrote a matar ratas, porque un ratal que de bastante, y luego mi esposa le tiene mucho miedo a las ratas. Bueno, lo que pasa es que ahí empecé a trabajar con exploradores. Un día que estaba ahí, andaba yo en el templo haciendo el aseo, me dice el hermano Montoya, oye, ¿qué te parece si te haces cargo de exploradores, hombre? Fíjate que ya el hermano Cepeda Hernández, no sé si vive todavía, pues ya se va, ya había 3 exploradores. Dice, ¿quieres te haces cargo? Si estás en el ejército, sabemos que sabes algo de bomberos, todo esto va a servir. Empecé a trabajar y empezó a juntarse mucha gente, muchos exploradores, de unos 60 o 70 exploradores tenían en el Templo Salvador. Y ahí estaba la oficina del Distrito Central. Y el hermano Montoya era el superintendente. Entonces llegaban ministros, me veían trabajar ahí, muchos me vieron y todo eso. Pasó el tiempo y un día hubo una convención, una reunión regional en la región centro de Nuevo León, que para ese entonces lo que es el distrito aquí en Monterrey era la región centro de Nuevo León. No había muchos, eran 250 iglesias que había que visitar. No, pues yo un privilegio trabajar. Entonces trabajé muchos años ahí como el comandante de región, la región centro de Nuevo León. Yo le pido al Señor un área más grande para trabajar. Yo quería un trabajo más grande. Entonces se llega a la convención de educación cristiana, que anteriormente los nombramientos de educación cristiana se hacían en educación cristiana, precisamente en la convención. No se hacían acá como se hace ahora. Había una reunión del DEC y ahí hacían los nombramientos. Entonces me dice uno ahí, oye, ¿qué te parece, hombre? Ve a Saltillo. Fíjate que van a hacer nombramientos de distrito, a ver si pues te quedes de distrito, un comandante de distrito, está bien, porque son muchas iglesias las que tienes que... Me animó, no, sí voy. Entonces le dije al hermano Montoya, ¿cómo ves, hermano? Dijo, no, pues ve, nomás no te desatiendas de tu trabajo, haces tu trabajo y ve, no hay ningún problema. Me fui a Saltillo. Entonces llego a Saltillo y yo estaba en primer año del ALBA, primer año. Llego ahí y me siento, y fue en la iglesia, no me acuerdo cómo se llama, donde estaba, la calle es Abasolo, no me acuerdo la iglesia, ahí fue la convención, y me senté yo a la entrada, y pues yo no tenía que ver nada, ni ministro, ni nada, estaba sentado yo ahí. Claro. Entonces empiezan las votaciones y que hay que proponer y qué sé cuánto. Entonces proponen al comandante del Distrito Central y de exploradores. De exploradores del Rey, ya. No, pues quién sabe qué, quién sabe cuánto. Dice, entonces para el hermano Arturo Reyes, que ya falleció también, él era el superintendente. Dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Al hermano yo lo conozco. Él trabaja ahí en el Templo Salvador y tiene un buen grupo de exploradores. Él perteneció al ejército, fue bomberos. Yo creo que él pudiera
pudiera ayudarnos en eso. Entonces, no, pero es que él no tiene credencial. No puede entrar a la nominación porque no tiene credencial. No, pues empieza una discusión ahí, que no, que sí, que no. Entonces el hermano Belardo, que era el superintendente de Educación Cristiana a nivel nacional, estaba de presidente de la mesa y alza la mano y dice, mira, hermanos, el presidente no debe de votar, pero mire, vamos a hacer esto, hermano. Nos quitemos de discusión. Vamos por primera vez a hacer a un lado la Constitución. Y vamos a votar por el hermano para que quede él de comandante de distrito. No, pues que sí, pues que sí que quede. Yo estaba sentado. Entonces me dice a mí, y ni le hemos preguntado si va a querer o no. Ahí estaba yo sentado y le dije, no, sí quiero, porque a eso venía yo. Dice, pues me hubieras dicho para no perder tanto tiempo. No, y ahí quedé. Entonces empiezo a trabajar en el Distrito Central, que anteriormente el Distrito Central se encerraba desde Reynosa, llegaba a Zacatecas, Aguascalientes, se venía a la línea, excepto la Laguna, pasaba por Saltillo, llegaba hasta Acuña y toda la ribereña, todo lo que encerraba hasta Miguel Alemán era mi área de trabajo ya, ahora, Distrito Central. Lo que es ahora son 2 distritos, casi 3 distritos, son ahora 3 distritos, a ver, era nomás uno. Está el Central, está el de acá de Zacatecas, está el Coahuila, eran los 3, era uno solo. Y esa era mi área de trabajo, ¿no? Me pasé bastante todo eso, ¿no? Bastante trabajo. Y no, pues, entonces ya pasa el tiempo. Duré 18 años ininterrumpidos el comandante del Central. Entonces viene la convención de educación cristiana a nivel nacional y fue en el Templo Salvador. Todos me dicen, ve a ver si quedas de nacional, comandante nacional, ve. No, pues ya era medio ministro yo porque ya empezaba yo a predicar. Entonces, ¿Ya se había graduado ahí? Ya me había graduado. Entonces, espérame tantito, no, me faltaba un año para graduar. Pues yo no tenía credencial ni nada. Ya había salido electo, se habían hecho a un lado la Constitución y para que quedara yo para mí, mi gozo, pues yo quedé, ¿no? Entonces, no, pues es la Convención Nacional de Educación Cristiana y fue en el Templo Salvador. Ahí está. No, empezó la votación, no, pues a mi favor, todo el Central y todos los que están aquí, todo. Yo quedé comandante nacional. De allá de Chihuahua venía Calleros, que era uno de los más antiguos exploradores en la República Mexicana, y él venía precisamente ya preparado porque según él iba a quedar. Entonces cuando yo quedé, me dijo, no, pues ni modo, me ganaste. Porque él venía en una silla de ruedas, venía enyesado. Pero él venía ya también porque ya, él era un hombre muy centrado, un hombre que conocía mucho, reconozco mucho de exploradores, y por eso venía seguro. Y yo era novato, era nuevo, y pues quedé yo. Entonces empiezo a trabajar a nivel nacional. Empecé a trabajar y cuando me gradué salí electo de pastor aquí en una iglesia que estaba aquí en Valle Verde, que se llamaba El Buen Pastor, que desapareció, esa iglesia desapareció. Entonces ya quedé de pastor ahí, empiezo a trabajar en el pastorado y de exploradores también. Yo estaba pastoreando y estaba en el programa también. Entonces, por eso son 30 y tantos años que he trabajado en exploradores ininterrumpidos, de pastorado, predicador y comandante de exploradores del Rey. Y después tuvo que empezar a malabarear, por decirlo de alguna manera, con todas las responsabilidades que ya tenía, ¿no? Una vez que se gradúa. Porque ya, para empezar, pues era esposo, padre, y luego pastor, y luego también comandante de explorador. Ya tenía muchos compromisos, ¿no? Al momento en que lo asignan ahí en Valle Verde. ¿Cómo era su trabajo? O sea, ¿cómo era si recuerdan a lo mejor un día, cómo era su día a día como pastor en aquel entonces? O sea, se levantaba, no sé, 5 de la mañana, iba y visitaba gente, o ¿cómo era qué es lo que hacía normalmente? Lo que pasa es que a mí me ha favorecido bastante mi esposa, que siempre ha estado a mi lado, y ella no ha sido una esposa que se queja y que era dinero y que a ver cómo le haces para traerme, nada de eso. Eso a mí me favoreció bastante porque al salir yo electo de comandante nacional, yo también entregué El Buen Pastor, porque no podía con el compromiso, era mucho trabajo. Entonces entregué El Buen Pastor y me dediqué en tiempo completo a ¿cómo se dice? A viajar. Ya iba a decir que a vagar. No, a viajar en toda la República Mexicana, desde Monterrey, Tabasco, Mazatlán, todo eso. Anduve todo. Entonces, pues mi esposa en ese tiempo se llevaba, por decir, un 80% de responsabilidad en la casa con mis hijos.
Claro. ¿verdad? Porque yo estaba fuera. Y si mi esposa en ese tiempo, si mi esposa no se hubiera hecho responsable de mis hijos, a lo mejor mis hijos se hubieran perdido. Porque siempre a mis hijos se les llamaba la atención, y que esto y que lo otro, vente temprano, y que estudiar, y que esto, porque mi esposa estaba sobre eso, ¿no? Eso a mí me favoreció bastante, ¿no? Porque hay veces que con tanto tiempo de salir para arriba y para abajo, me encontraba ministros conocidos que me decían, tú estás como el que es luz de la calle y oscuridad de su casa. Le digo, pues nada más que te equivocas, porque todos mis hijos son cristianos. Mi esposa, el Señor me dio una esposa que cuida de mis hijos. Ella está al pendiente de ellos y gracias a Dios que hasta la fecha pues ninguno se ha perdido, ¿eh? Que cada quien tiene su pensamiento ya como gente ya madura, pues es otro asunto, ¿no? Pero de que se sembró la semilla y mi esposa fue muy, muy valiente para hacerse responsable y no ser quejambrosa, porque ella nunca se quejó, no, que tengo que quedarme sola y que ver cuándo me hace el tiempo, como algunas esposas que les dicen a los pastores o a los predicadores, ¿y a mí cuándo me vas a dar el tiempo? ¿Cuándo me vas a sacar a pasear? Porque conozco a ministros, así de esa línea, que sus esposas los regañan y que porque ¿cuándo me das tiempo a mí? Que a mí no me das suficiente dinero y que tú no me haces los programas, que me refiero al programa de exploradores. Conocí a líderes, buenos líderes de exploradores, bueno, entre comillas, ¿no? Porque yo cuando fui a predicar a cierta ciudad, que no quiero decir dónde, ni cualquier iglesia, y ni cómo se llama el comandante, me llevaron a hospedar a su casa. Cuando llego a su casa, mi esposa y la esposa de él inmediatamente se pone a hacer corajes y a decir que su esposo, que nunca, y que siempre que dicen que no, pues ya estoy de vacaciones, voy a hacer un campamento con exploradores, pero nunca dice que me va a llevar a mí a pasear. Y yo le decía, mire hermana, déjelo que trabaje, porque cuántas mujeres no quisieran que sus maridos fueran cristianos, son borrachos, mujeriegos, ¿quiere usted que sea así? Déjelo que trabaje, que al cabo como quiera el tiempo se lo da a usted, hombre. Pues no, nunca lo dejó hasta que lo sacó. ¿Y dónde anda ahorita? De la cosa. Y después se están quejando. Sí, digo, ahí entra donde la Biblia dice que la mujer es ayuda idónea del hombre, ¿no? Y pues es como bien comenta, hay que saber elegir la mujer que te va a acompañar en tus sueños y en tus proyectos, porque también, así como hay mujeres que en este caso mi abuelita que lo impulsó a usted y que, como bien comenta usted, le soportó la soledad, porque también pues está canijo, ¿no? O sea, andar 15, 20 días de gira en exploradores y luego llegar una semana, 2 y luego otra vez otros 10, 15 días o no sé cómo haya sido la rutina, pero siempre es bueno que la mujer sea ese apoyo, ese que te diga, no sabes que no hay falla, yo te acompaño, o yo voy contigo, o si no puedo ir, ok, no puedo ir, te espero, y siempre con una buena cara, ¿no? Tengo una pregunta para usted que la quiero hacer. Honestamente no sé cómo involucrarla, cómo meterla en la plática, pero quería preguntarle cómo es que empieza usted a grabar música regional, porque para los que no sepan, mi abuelito tiene 3 grabaciones de música regional. ¿Cómo es que empieza usted en el tema de la música? Porque es diferente trabajar con adolescentes, con jóvenes, es diferente ir a predicar a una iglesia, pero ya trabajar en la música. ¿Cómo es que empieza usted? O sea, ¿quién le dijo a usted, qué onda, cantas o qué? ¿O cómo lo grabó o qué? Es un, ¿cómo te quiero decir? Es un paquetote que viene ahí, porque yo vengo de raíces de allá donde yo cantaba con los borrachos, con la guitarra. Y cuando empecé a cantar, yo empecé a cantar aquí en la iglesia, dentro del ambiente cristiano. Yo cantaba con pistas de otros grupos y todo eso. Y entonces cuando hubo un concierto en Monclova. Ajá. Y entonces yo fui a cantar, pero llevaba pistas de otros mariachis que yo no conocía, quién sabe de quién serían. Pero que yo los ponía y aprendía y cantaba. Me invitaron a cantar en un concierto y estando cantando en un concierto, ya cuando bajé de ahí de cantar, me dice un ese fue en la segunda grabación. Quiero hablar primero de la primera grabación y después le continúo con esto. Cuando yo salí electo de pastor allá en Frontera Coahuila, invité a un grupo que venía de Fresnillo, Zacatecas, no sé si existe todavía.
a una campaña juvenil a la iglesia. Fresnillo sí existe todavía. Pero el grupo, quién sabe. No, el grupo ¿Quién sabe? Entonces, pues llegaron allá a tocar y todo esto. Entonces yo cantaba con ellos los coros y me dice, oye, hermano, ¿por qué no graba? Digo, pues es que está muy cara la grabación. No, nosotros le hacemos la música. Era un grupo no muy regional, ni muy chicano, no, a término medio. Pero sí tocaban muy bien ellos. No me acuerdo, parece que se llamaba Agua Viva, algo así, pero es de Fresnillo, Zacatecas. Entonces digo, no, pues es que no. Digo, vamos a los cantos, hermano. Nomás nos dice cuáles son y no le hacemos la música. Bueno, lo cierto es que ya escogí los cantos y empezaron ellos a sacar la música y luego entraba yo. Y para ese entonces, pues, nomás sacaban la música y le entraba la cantada y me acompañaban ahí, pues cometí un error y volví a cantar otra vez y luego otra vez. Y usted sabe que la tecnología ahorita, como el tercer volumen que grabé, ya no fue igual. Entonces el primero así, pues hay que hacer la pista, es la pista. Entonces cuando me hicieron la pista, me dijeron, hermano, tiene que descansar un poquito para que meta la voz. Porque la música seguía, yo grababa la guía, así, al aire libre lo grababa, y ellos metían los instrumentos y todo eso. Entonces hacían la pista y luego entraba con otro canto, lo cantaba otra vez y luego otra vez y luego otra vez, hasta que hacían la pista y luego otra vez, así, fueron 8. Entonces ya se quedó la pista hecha de los 8 cantos, que fue el primer volumen, que se llama ¿A dónde vas? Bueno, ya los grupos se fue para Fresnillo y todo eso, y yo me quedé con el paquete de las pistas y todo esto. Y un día fui a ver a un hermano que él era el director del grupo Maranata en Frontera, Coahuila. Era el director, ya falleció el hermano, quedó su hijo. Y llegué ahí a su casa a platicar y todo, cuánta cosa. Me dice, oiga, hermano, ¿usted sabe arreglar lavadoras? Le digo, sí. Oiga, hermano, agréguele el lavadora a mi esposa y yo le hago la grabación, hermano. Fíjate, ¿La segunda? La primera grabación. La primera grabación, porque llevaba la pista, ¿verdad? Entonces, como cantaba con esa pista, me dijo el hermano, ¿cómo ve, hermano? Hermano, muy sencillo el hermano, muy humilde. ¿Cómo ve, hermano? Le arregla a mi esposa la lavadora y yo le hago la grabación. Ándale, pues. No, es una lavadora cuadradita, muy bonita, pues de volada la arreglé, ¿no? Quité la transmisión, le puse aceite y no se grande. No, pues de 2-3 horas, y que ya está. Bueno, hermano, mañana véngase con las pistas y aquí lo grabamos. Me hicieron la primera grabación. ¿Cuánto me costó? La lavadora nada más. No. Aproximadamente unos 300 pesos. Bueno, eso se le añade o se le da el privilegio a Dios, que fue Dios el que introdujo ahí, el que metió ahí, ¿verdad? Porque, pues, ¿de dónde agarraba yo dinero para hacer esa grabación? Bueno, hice la grabación. Ok, empecé a participar. Pero, todo esto para la gente que nos está escuchando, que obviamente no estaba muy consciente por ahí de los 2000s, 90s, cuando usted grabó eso. En aquel entonces, antes de tantas devaluaciones, pues 300 pesos valían, era mucho dinero, ¿no? O sea, para tenerlo. Digo, ahorita 300 pesos se nos hace, pues es una recarga de celular, pero en aquel entonces no era tan sencillo conseguir ese dinero. Sí, porque tienes razón, porque nosotros cuando llegamos al templo Getsemaní, nosotros recibíamos 18 pesos de diezmos y 8 pesos de ofrenda por semana. Entonces, pues eso era una grabación que me costó, por decirle a la lavadora, unos 200-300 pesos, ¿verdad? Pero entonces salió ahí. Entonces empecé a participar y todo eso, y entonces ya sigue lo que adelanté ahorita. Fui a participar con esa música de que me habían hecho ellos, con el primer volumen, que era cassette. Empecé a cantar, me invitaron a un concierto que está en el centro de Frontera, Coahuila. Es un edificio muy antiguo, pero ahí fue. Entonces ahí vendí unos cassettes y todo eso, y se hizo un conflicto por un cassette, fíjate bien. Entonces una hermana compra un cassette y al poquito tiempo hacen un programa en su iglesia de intercambio de regalos, y ella regala el cassette y a ella le regalan otra cosa. Entonces cuando la señora o la hermana recibe el cassette, dice, no, hermana, pues el cassette cuesta 30 pesos y el regalo que le di costó 300, caro, hermana. Pues no, pues eso le tocó, pues ni modo. Pero bien enojada, la hermana te viene enojada, y te voy a decir por qué, te voy a decir cómo fue ese asunto. El asunto es que ella se llevó el cassette. Entonces, para saber cómo estaba el canto, lo pone el canto, el primer canto, que se llama Revelación, lo puso y llega a su marido.
Cuando llega su marido, escucha ese canto y se convierte con ese canto, que se llama Revelación, con el primer volumen. Entonces se convierte su marido, ahora es pastor. Entonces pasa el tiempo, me vuelven a invitar otra vez a Monclova y voy otra vez. Y la hermana que me compró el cassette me dice, hermano, va a venir la hermana que se enojó por el cassette, va a venir, le va a pedir perdón, hermano. Digo, ¿por qué? Pues, vale, ella le va a decir. Bueno, empecé a cantar, me bajé y ahí estaba la hermana abajo, estaban las dos. Me dice una hermano, esta es la hermana que le dije el cassette. ¿A poco, hermana? Dice, ay, hermano, perdóneme, hermano, porque fíjese que con su cassette mi marido se convirtió. El primer canto, mi marido se convirtió y va a estudiar su ministerio y va a ser pastor. Perdóneme, hermano, por ese casetito. Bueno, y ahora cuando le hablo yo a Alberto Martínez, se llama Alberto Martínez, y vive en Frontera, le hablo, ¿cómo estás? Bien, apá, me dice, bien, apá, él es pastor. Bien, apá, estoy bien, apá. Dice, bueno, está bueno. Y así empezó lo que es la historia del primero. El segundo fue en un concierto también. Estaba yo cantando con cantos de mariachi, no metí ese cassette, sino metí mariachi, de otros mariachis, quién sabe de qué mariachi sería, pero yo cantaba con mariachi. Y cuando bajé de ahí, me dice el hermano Chuy Ríos, que él es pastor en Frontera, me dice, oye, ¿por qué no has grabado con mariachi? Le digo, porque está bien caro. Mira, ¿sabes qué? Habla con Chuyín, dile que hablaste conmigo. O sea, su hijo tenía un estudio. No, yo fui con Chuyín, fíjate. Sí, pásale, hermano. Aquí nos traemos el mariachi, hermano. Usted tráigase nomás para las tortillas, para tortillas y fritos y sodas, y eso es lo que le va a costar el mariachi. Claro, metieron algún teclado y acordeón, pero estaban mariachi ahí, las trompetas y todo eso, ¿no? El bandolón, todo. Entonces, hice esa grabación. ¿Cuánto me costó? Me costó aproximadamente, no quiero exagerar, pero como unos 6,000 pesos. Mis gastos de aquí a allá, y vuelta, y comprarle a los fritos, a los mariachis y todo eso. Y ahí mismo grabé. Cuando hice la grabación, los músicos estaban afuera, y hay un vidrio que ponen así, transparente, sí, se pone uno adentro y se ve para afuera. Entonces afuera estaban, me decían así, oye, qué bonito, échate un grito, decían así, échate un grito. Y el arreglista ponía el micrófono para que yo oyera. Cortaba la grabación, cortaba lo que estaba grabando y se oía lo que me decían, échese un grito, hermano, un grito. Porque hay un canto que se llama Señor Ven, en ese segundo volumen, que está pero bien bonito, que se grabó con un gran testimonio, que después lo digo. Cuando lo empecé a cantar, no, hermano, decían, ay, Señor, me estás tocando. Gritaban afuera el mariachi. Eso fue lo que me costó la segunda grabación. ¿Y era mariachi cristiano también? Sí, eran cristianos. Entonces, ahora eran amigos de ellos. Eran amigos, como él tenía estudio y él tenía amigos y los invitó, que un hermano iba a grabar, pero no tenía dinero, que nomás les iba a pagar unos fritos. No, está bien, ahí entre la misma raza y camaradería, pues ahí estaban todos escuchando por fuera. Yo estaba adentro con los audífonos, pues como eso hasta ahorita me los puse otra vez porque desde entonces no me los había puesto. Me pusieron audífonos, es un estudio muy bonito, estaba muy bien. No, de gala. Y ahí hice la segunda grabación. ¿Me salió cuánto? 6 o 7 mil pesos. Antes de pasar con el tercero, me llama mucho la atención, y es algo que yo sé, porque pues lo conozco de toda la vida, que todos los cantos que usted canta tienen un trasfondo, tienen un porqué. O sea, no nada más es, este canto me gusta y lo voy a cantar, sino es que todos, la gran mayoría de los cantos que usted ha grabado, es porque algo lo identifica. Y tengo dos muy presentes y me gustaría que me platicara un poco acerca de ellos. El primero es este que platica Señor Ben. Hay una anécdota graciosa de mi hermano, pero el testimonio detrás del canto me interesa mucho, si nos lo puede platicar. Y también, yo sé que no le gusta mucho el platicar lo siguiente, pero el canto de A Solas con Jesús del tercer volumen, que para mí es un canto que me gusta muchísimo. Uh-huh. Y siempre que lo escucho me acuerdo de lo que usted me platica, que se acuerda cuando andaba con mi tío Sabino, uh-huh, y que eran jóvenes, me imagino, en aquel entonces. Entonces, ¿nos puede platicar acerca del tercer volumen y luego nos platica de estos dos cantos que en lo personal para mí son el trasfondo es muy especial? Bueno, el tercer volumen, ya lo dije, lo grabé en esa manera. El tercer volumen se llama Divino Hijo de Dios. Divino Hijo de Dios. El tercer volumen. El tercer volumen... Sí, el segundo es el Rey del Universo, ¿no? Sí.
El segundo es donde están los cantos que tú dices. Ujú. Entonces, no. En el segundo está Señor Ven y en el tercero está A Solas con Jesús se llama. No, pues el tercer volumen escogí los cantos, entonces hablé con el que me había hecho la grabación. Dice, no, hermano, con usted no hay problema. Tráigaselos. Tráiganse, aquí le hacemos la música. Y también ahí fue el mariachi en ese. Y ahí en el tercer volumen invitamos a un acordeonista que está con el grupo, ¿cómo se llama ese grupo? ¿Grupos modernos? ¿Cómo se llama? El de aquí de Montemorelos, ¿no? No, de acá de Monclova, de Frontera. Zarazúa. Ok. Que ese es pariente mío. Es un grupo de esos de mucho acordeón, ¿cómo se llama? Colombiano. Colombiano, sí. Colombiano. Entonces, como son parientes míos, invitamos al acordeonista para que acompañara al acordeón. Me acompañó al acordeón en el tercer volumen, pero ahí estaba el mariachi. Cuando yo llegué a ver cómo iba la música, estaba el del violín, precisamente. Me dijo, mire, si usted va a cantar con un mariachi en vivo, usted pásele La partitura. la partitura. Pero si no va a cantar con un mariachi así, pues mejor ponga la pista y usted diríjase solo. Pero si va a cantar con un mariachi, denle la partitura y ellos van a entender, porque la estaba haciendo él. Ujú. Entonces, eso me consta porque ahí estaban haciendo eso. Entonces, se me graba eso, esa es la grabación, para mí es el volumen mejor todavía, hecho mejor, no sé cómo se le dice. Pero Sí, el mejor. el mejor producido. Sí, la mejor producción. Entonces, eso así se hizo. Me salió en 7,000 pesos también. Porque yo pregunté aquí al mariachi Manantial de Vida de aquí de Monterrey, que ahora está en Houston, me cobraban 14,000 pesos en aquel entonces. 14,000, nada más la participación de ellos, aparte del estudio. Y estamos hablando que era 2004, 2007, por ahí, ¿no? Más o menos, el último volumen. Sí, más o menos. Sí, yo platiqué con que ya falleció, el hermano, el que cantaba, el vocalista del grupo Manantial. Y yo les pregunté, oye, fíjate, dijo, no, pues nomás de la pura participación de nosotros, hermano, le cobramos 14,000 pesos. Y ya el estudio usted lo tiene que pagar, según el tiempo que se lleve, te paga el estudio. Y para mí, pues, doblando la cantidad, pues son como 30,000 pesos me salía la toda la grabación. Sí, y pues, ¿de dónde? Pues yo he grabado nomás con la misericordia de Dios, que Dios me ha ayudado, no porque no tengo dinero para grabar, tampoco, pero con la anticipación de los que grabaron, la anticipación de que me decían, nomás no voy a regalar los discos, hermano, los cassettes, no los voy a regalar, porque nosotros le estamos ayudando para que se ayude, o sea, ya conocían ellos mi ministerio y cómo estaba yo viviendo. Todo eso fue a raíz de lo mismo, del servicio a Dios. Si podemos hablar de la cantidad que cuesta a lo que me costó, pues es regalado, ¿verdad? Y eso así salió la tercera grabación y ya las portadas y todo eso también, pues me las regalaron y todo eso. O sea que ha sido un montón de regalos de parte de Dios. Todas las cosas que yo tengo y lo que vale, todo lo que tengo, pues es de parte de Dios, porque aparte de que el Señor me da de comer, que me da dinero, Él busca dónde voy a participar. O sea que yo no. Por ejemplo, las ofrendas que me caen, yo no ando llorando. Oye, fíjate que esto y que el otro. Yo no. O sea que Dios es el que mueve, es el que me da. Aparte que me suple mi gasto diario, me da para resolver problemas extras que hay. Por ejemplo, una enfermedad, todo ese tipo de cosas. Dios es el que me suple mi necesidad. Pero ahorita son 38 años en tiempo completo y pues gracias a Dios que hasta ahorita pues estamos bien. Claro, no, nunca le fallé. Yo siempre he tenido muy claro, la primera vez que lo escuché predicar ya como conscientemente, en la predicación, es algo que usted menciona habitualmente, pero en aquella predicación, la primera vez que yo lo escuché predicar, usted dijo algo que a mí se me quedó y siempre lo pienso. Usted decía, yo por eso le digo a Dios que... yo por eso le digo a mi esposa y a mis hijos que yo les voy a fallar el día que a mí me falle Dios. Porque yo sé que Dios nunca me va a fallar. Y eso siempre se me quedó porque bueno, pues yo viví con usted muchos años, ¿verdad? Entonces sí se me quedó muy grabado eso, que usted tenía tanta confianza y tanta fe en Dios que
usted decía, bueno, yo soy hombre y yo fallo, pero yo te voy a fallar cuando a mí me falle Dios. O sea, pues nunca, ¿verdad? O sea, Nunca voy a hacer. eso nunca va a pasar. Lo que le preguntaba ahorita de los cantos, ¿nos podría platicar un poco? El canto que tú dices que está en tercer volumen se llama A Solas con Jesús. Sí. Entonces, ese canto, al escucharlo yo, porque no son míos, yo no los escribí. Al escuchar ese canto, entonces se introduce ahí mi vida, en lo que yo fui y todo eso. Me gustó mucho el canto porque me recuerda en donde viví, en el principio cuando yo me fui de la casa. Yo me fui de la casa más o menos con 14 años. Me fui de la casa, viví solo en Monclova, vivía yo unos cuantos días, viví en los almacenes del cemento, de ahí donde trabajaba. El contratista me llevaba a desayunar, a comer, todo eso. Entonces, pues ya después encontré algunos familiares ahí, pero en el arranque que yo salí de ahí de la casa del rancho, yo llegué solo a Frontera, a Monclova, más bien, a Monclova. Llegué solo, o sea que llegué directamente a una construcción. Entonces ahí andaba mucha gente, andaban vaciando una placa y para eso habían puesto una tarima de madera donde subían corriendo los albañiles, subían corriendo con la carretilla y vaciaban y volvían a bajar otra vez. Entonces llego yo y pido trabajo y por curiosidad, porque estaba chiquitillo, porque nunca he crecido, estaba chiquillo, entonces me dicen, no, pues agarra la carretilla, ponte a subir. Y me dijeron de puro relajo, para reírse de mí, porque pues yo no podía. Me echaban la mitad de la carretilla y corría para ahí, me regresaba la mitad para atrás, y a la tercera subida que di, un hombre de allá de arriba me ganchó la carretilla con una varilla y me ayudó a subirla. Entonces ahí trabajé todo ese día. Y entonces, cuando se venció ese día, me dice el contratista, ¿sabes qué? Tú ya no vas a hacer este trabajo, porque te vas a fregar de la cintura, te vas a quebrar un hueso. Mejor, mira, tú lo que vas a hacer es nomás juntarme toda la basura que hay alrededor de la construcción. Costales de cemento que se tira, tú recógelos y todo eso, encárgate de la limpieza. Ya no vas a trabajar en eso, le caí bien al contratista. Dice, y aparte de eso, tú te vas a quedar aquí, no te vayas a mover. Yo vengo en la mañana a llevarte a desayunar, que tomes un café con un pan, nos venimos aquí a la construcción y luego te llevo a comer a mediodía. O sea, yo le caí bien al contratista. Le caí como de curiosidad, ¿cómo se dice? Como de chiste, algo, ya, ¿no? Campechano. Sí, algo así le caí. Entonces, pues me procuró mucho. No me dejó trabajar ya en lo pesado ni nada. Ya dije, me encargué de recoger la basura que estaba tirada porque había mucha basura, papeles y bolsas tiradas con el aire y todo eso. Yo me encargaba de juntar todo eso y a mediodía pues me llevaba a comer, me quedaba a dormir, en la mañana iba por mí a desayunar. Y ya para cuando llegábamos a la construcción, pues ya había la gente trabajando ya. Yo llegaba con él como si fuera el hijo del jefe. Y entonces ese canto me recuerda que estaba solo. Yo me acuerdo que en la noche cuando me acostaba a dormir estaba solo y empezaba yo a llorar y a decir que pues yo quería regresarme a la casa. No hay necesidad de andar por acá batallando, pero no, yo quiero aprender. Entonces eso a mí se me grabó bastante y cuando escucho el canto me lo adjudico, me lo pongo a mí, es mi vida, así fui yo. Entonces ya al grabarlo pues ya salió ya la vida a relucir como era yo. En el canto lo digo ahí a través de la letra, porque sí, yo batallé mucho, ¿verdad? Pero entonces esa fue una de las razones por las cuales yo hice ese himno, grabé ese himno en el tercer volumen, A Solas con Jesús se llama. Y ahorita tengo mucho disco porque ya no sale, ¿verdad? Pero si usted quiere discos, pues aquí tengo hasta de regalo. Sí, ese canto específicamente a mí me gusta muchísimo. Yo la primera vez que lo escuché, como que pues no le puse mucha atención, pero conforme lo fui escuchando, que lo acompañaba a las iglesias, se lo cantaba o así, como que me fue dando un mensaje y me gusta mucho. Y después ir conociendo el trasfondo de los cantos también es, para mí es muy importante porque es como usted dice, ¿no? Es un pedacito de la vida de la persona que lo está interpretando. Y el otro canto que le quería preguntar era el de Señor Ven, porque sé que es un testimonio bastante impresionante, ¿verdad? Fíjate que antes de iniciar con ese canto,
El canto que grabé en el primer volumen que se llama, ¿cómo se llama? Un canto, no me acuerdo de un canto que sí, me acuerdo, el primer volumen que lo grabé porque teníamos un gran problemón aquí en la casa, aquí en Monterrey, problemón, pero problemón como no te imaginas. Entonces, medianamente se arregla el problema y yo me voy. Y entonces yo estaba pastoreando en Frontera. Llego a Frontera y para eso teníamos una vuelta a un ejido que se llamaba Palomas. Y ahí, en ese ejido, iba a tocar precisamente el que me hizo el primer volumen, Manantial de Vida, de acá de Bernardino, Zacatecas. No me acuerdo cómo se llama ese canto. ¿Cómo va el coro? Dice, he de luchar para poder ganar una corona. Bueno, allá en el cielo. Ese canto no me acuerdo cómo se llama. Pero ese lo grabé porque dice, voy caminando en luchas y todo eso, pero quiero seguir trabajando, algo así, ¿no? Pero en el canto que tú dices, ese himno, Señor ven, y me acuerdo en ese tiempo, me acuerdo en la oreja. Me acuerdo en ese entonces, estábamos pastoreando en Frontera y Lupita estaba con nosotros. Entonces Lupita, cuando llega allá con nosotros, llevaba un bebé en el estómago. Llega allá y pues empieza a funcionar los días y todo eso y se pone mala. Entonces, pues no hallábamos qué hacer. La llevamos a San Buena, al hospital de San Buena, al hospital de Campesino y todo eso. Pues nomás le daban algunas pastillitas y no, pues seguía igual. El asunto es que se agravó más y había que llevarlo al hospital. Y el hospital es el hospital regional que está dentro de Monclova y Frontera. Ahí la fuimos a internar. Entonces, la iglesia en la cual yo pastoreaba no era una iglesia muy solvente económicamente hablando. Que lo que me pidieron para la operación de Lupita no lo juntábamos ni con la misma iglesia que vendiéramos, no cuando completábamos, ¿no? Entonces, que a continuación le voy a decir la cantidad, no, pues se nos puso bien mala. Ahí estaba Lupita, se oía la gritadera hasta afuera, gritando, y porque tenía piedra en la vesícula, y según nuestros doctores estaba pasando el páncreas y estaba corriendo peligro, y mi hija ya estaba perdiendo el color en su cara, estaba muy grave, corría el riesgo de morirse ella o morir el bebé. Entonces los doctores nos dijeron, no podemos hacer nada por su hija, no podemos darle medicamento, porque si le damos medicamento, el fruto se echa a perder, o sea, Toño que andaba adentro, se echa a perder, o vive la mamá, o vive el niño, ¿cuál de las dos cosas? Entonces, pues no le daban nada, y el dolor estaba, porque se movía y se le movían las piedras, y era un grito, se oía hasta afuera, porque es un hospital pequeño que se oye hasta afuera. Yo me sentaba y oía el grito de Lupita, wow, ¿cómo le voy a hacer? Y, pues, ¿cómo? Era un hospital donde nos iban a cobrar. Sucedieron muchas cosas ahí que voy a estar platicando. El asunto es que, pues no habíamos qué hacer. Y va un doctor que se llama, señor, no me acuerdo cómo se llama, un especialista, un cirujano. Dice, mire, señor, aquí está mi tarjeta. Quiero que usted pregunte qué clase de cirujano soy. Pregunte. Yo me hago cargo de la operación de Lupita. Porque si Lupita no va a ser operada, para el 20 de noviembre a las 12 del día, Lupita va a morir. Hay que hacer la operación. Hay que operarla, hay que hacer algo. Así es que yo la puedo operar. Yo me hago cargo, porque si usted la lleva al Seguro Social, ahí la van a poner en la fila y ahí se le va a morir. Tenemos que operarla. Digo, no, pues, manos a la obra. Dice, mire, nomás que lo que le voy a decir, consígame 20 millones de pesos. Y yo me hago cargo. Pues sí, 20 millones. Ahorita habla de 20 millones, ¿dónde los juntamos? Por decir, ya ahorita. ¿De dónde agarras 20 millones? Vamos a ponerlo igual que antes, porque antes 20 millones son un montonal de billetes. No, todavía ahorita, ¿verdad? Pero... No, hombre, era un montonal de dinero. ¿De dónde? Me dice eso y oye, pues dije, pues mejor mátame. Pues, ¿de dónde voy a agarrar el dinero? Dice, no, pues Lupita tiene que ser operada.
tiene que ser operada. Si no es operada, para el 20 de noviembre a las 12 del día, Lupita va a morir. Y usted sabe que el doctor muchas de las veces le acierta, muchas de las veces le atina a lo que está diciendo. No, pues yo no hay que hacer 20 millones. Y entonces me acuerdo, como predicador se acuerda, o como cristiano se acuerda uno, que crees en el Dios que es el dueño del oro y la plata. Yo le dije, entonces, si yo estoy predicando que tú eres el dueño del oro y la plata y no me vas a dar esos 20 millones, ¿qué quieres que diga? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a predicar? Que no me diste el dinero, que no tienes dinero. Yo sé que tú tienes. Eso yo le decía, yo platicaba con él como platicar contigo. Yo platicando con él y le decía, yo sé que tú tienes, o dime que no tienes. Dime que no tienes. Yo sé que a lo mejor si le pido a tu enemigo, sí me va a dar, pero yo sé que tú no quieres. Porque tú tienes. ¿Qué te cuesta con estirarle de una oreja un paquete y decirle, dáselo a mi hijo porque son de él, 20 millones, yo sé que tú puedes? Porque no es problema para ti, no es problema, porque tú los tienes. Claro. Es nomás de agarrarlos ahí está, no hay problema. Yo sé que tú decía yo así, pero así como te estoy diciendo, así le dije yo afuera, estaba parado y dámelos. Es más, le decía al Señor, le decía, yo sé que a mí me dolió mucho mi hija. ¿O acaso tu hijo no te dolía cuando estaba en la cruz clavado? ¿Verdad que sí te dolía? Bueno, así como así te dolía tu hijo, a mí sí me duele la mía. Me duele que esté ahí, dame. Y así, dame y todo eso. Entonces se empieza a funcionar la operación. Empieza a funcionar la operación y para no ser tan largo, 72 horas, Dios pagó la deuda de 20 millones de pesos. Es más, estaba yo en un concierto, porque hice un concierto en Comunidad Cristiana, que está en Frontera, en la Plaza de Frontera, hice un concierto para recabar fondos. Cuando yo me subo, después de que Lupita ya había salido de la clínica, la operaron y todo eso, salió. Entonces, cuando yo estaba dirigiendo el concierto con el grupo musical, le digo a Chuyín, que era el director del grupo, le digo, tengo cantito, déjame saludar a este señor que está abajo. Un señor de corbata estaba sentado ahí. Entonces me paro enfrente de él y me dice, ¿qué? ¿A poco no sabías que soy cristiano? No sabía, yo soy el director y soy cristiano. Te vengo a decir que no debes ni un 5, que Dios lo pagó, alguien lo pagó, dice, no debes nada, está todo pagado. Entonces yo, ¿qué querían que hiciera yo en ese momento? ¿Cuándo? ¿Cómo? O sea, ni cómo resolver ese problema en la cabeza. ¿Cómo puede ser? Me pasaba lo que cuando Pedro salió de la cárcel, estaban orando por él, y luego llegó de la cárcel y dijeron, es Pedro, oye, ¿a poco cómo lo hiciste? Pues estaban orando por él, ¿verdad? Si yo le pedí al Señor ese dinero y me lo dio, ¿por qué me sorprendí? ¿Verdad? Yo no podía tener en orden la cabeza. ¿Cómo fue? ¿Cómo? No debes ni un 5. Lo pagaron. Entonces, a raíz de eso, sale el himno ese que es de Ramón Rivera. Se llama Señor, ven y dame la mano, que un día lo voy a cantar. Está muy bonito. Para nosotros, para mí, personalmente para mí, el cantarlo es recordar que Dios siempre ha estado al pendiente. Si Él me dio 20 millones en ese entonces, ahorita, Él es el dueño de todo. A Él no le interesa que cambio de ceros y que cambio. No, para Él es igual. Él como quiera es el dueño de todo, como quiera, para Él todas las cosas. Y desde entonces que yo empecé a predicar en esa manera, que empecé a Getsemaní, que el Señor suplió nuestras necesidades en esa manera y en otras cosas también, porque ahí mismo les voy a platicar otra cosa porque pasó ahí. ¿Por qué no? Ahorita no. Ahorita es el mismo. Hebreos 13:8 dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Que Él es el mismo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es? Ninguno. Entonces, Dios puede suplirnos. Si usted no está escuchando, vea usted, no crea usted que le estoy diciendo nada más por decir, porque yo lo leí en un periódico. No, le estoy diciendo porque yo lo viví. A través de eso, yo lo viví, todo eso, yo lo puedo decir a ciencia cierta. Así como puedo decir que vi el fuego de Dios y que escuché la voz de Jesucristo, nadie me puede decir que son mentiras, porque yo lo escuché, y todavía me suena en la cabeza todavía la voz de Él, una voz pacífica, una voz muy bonita. Así como pasó eso, puedo decirle que el Dios se manifiesta en fuego, porque yo lo vi. Se manifestó con Saulo de Tarso, con Pablo,
Y yo sé que es cierto porque yo lo viví. Si escucho la voz de Dios en esa manera, lo he escuchado 3 veces y he sentido sus manos aquí en mis hombros. Cuando los problemas son fuertes, Él me dice, siéntate, porque la venganza es mía, no te ensucies las manos. En ese entonces yo quería la venganza, pero no, Dios no me dejó. Dijo, no te ensucies las manos, la venganza es mía. Entonces, muchas cosas que han sucedido, ¿verdad? Que yo compruebo que Dios existe, que no nada más lo predico porque lo leo en la Biblia, sino porque lo he visto, porque he visto su manifestación, he visto hechos, no palabras, porque si Él dice que Él es el dueño de la oro y la plata, es porque Él me da, pues Él me da. No puedo decir que no es cierto porque es que Él me da. ¿Cómo he comido 38 años en tiempo completo? No me han cortado la luz, no me han cortado el gas, no me han cortado nada. Es cierto que no tenemos dinero, pero ¿cómo lo pagamos? Claro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios llega en el momento en que nosotros menos esperamos a Él, ahí está al pendiente. Y en ese entonces, en Frontera, la otra etapa del niño. El niño nació porque nos decían que el niño iba a nacer vegetal, que iba a estar mal toda la vida, ese niño. Y ahorita es licenciado en psicología. Pues yo creo que por eso escogió psicología, porque iba a no ser mal, a lo mejor todavía anda mal, todavía, ¿no? Porque es psicólogo. Entonces, no, pues sí, así pasó, ¿no? Pues Lupita se la llevan a la clínica, le hacen la operación, todo eso, y nosotros nos quedamos acá para ver el niño, y a mí me pusieron el abuelito del 7, porque Toño estaba en la cama número 7. Entonces me pusieron el abuelito del 7, entonces ahí estábamos mi esposa y no, pues que ya van a dar de alta al bebé, y quién sabe cuánta cosa, que está bien, ya, porque no le llegaba el oxígeno al cerebro cuando estaba en el estómago, no le llegaba al cerebro el oxígeno al cerebro a Toño, que iban a ser vegetal y que iban a hacer cosas según los doctores. Pues no fue cierto, ¿verdad? Lo cierto es que llegamos al hospital, a ver, porque el niño le iban a dar de alta y me hablan a mí y le hablan a mi esposa. Venga para que recoja al niño, señora. Usted es el esposo del abuelito del 7. Oh, sí, está bueno. Sí, tenga al niño. Le dieron un muñequito tamañito así, chiquito así, que mi esposa le daba de comer con una jeringa y una cucharita. Yo a la vez ahorita como está el tonel. Entonces, ya con un hijo y todo eso, ¿no? Entonces, oye, pues recogimos al niño. Viene mi esposa con el bebé en la mano, en los brazos así, y nos paramos en la ventanilla donde iba, fíjense lo que somos nosotros, los seres humanos. Dije, si Dios se manifiesta, todavía nosotros seguimos tercos a veces en no creer, ¿verdad? Porque yo traía, en mi bolsa traía yo 400 pesos. Entonces hice la cuenta. ¿Cuánto cuesta el parto? 15 días en la camilla. El medicamento que le pusieron. ¿Cuánto va a salir? Yo nomás traigo 400 pesos en la bolsa. ¿Con qué voy a pagar? Entonces, no, pues, quieras o no, pues, a mi esposa con él, no, ustedes son así. A ver, pásale para acá, ya pasé la ventanilla. Entonces yo pensando, ¿cuánto irá a ser? Pues he perdido unos 8 o 10 mil pesos, más o menos, pensando así en la cabeza, ¿no? Entonces, me dice el Señor, fíjate, la voz de Dios me dijo, bueno, ¿quieres que te ayude o no quieres que te ayude? No, sí, está bueno, está bien. Así le dije, está bien, porque yo escuché la voz de Él. ¿Quieres que te ayude o no quieres que te ayude? No, está bien. Entonces, la ventanilla habla, la que estaba ahí, me dice, ¿usted es el abuelito del 7? Pues sí. Dijo, son 85 pesos, señor. 85 pesos. Entonces, saco el billete de 100. Dijo, sí es cierto, me va a dar 15 de feria. Otra vez me dice, bueno, ¿quieres que te ayude o no quieres que te ayude? No, sí, está bien. Entonces, todavía, fíjate, como es el ser humano, me da la feria, 15 pesos de feria, porque yo le di uno de a 100. Me dio 15 pesos de feria y no me retiro de la ventanilla. Me dice la muchacha, hágase un lado, señor, deje que pasen los demás. Entonces me hace un lado y me dice mi esposa, ¿qué? No sé, vámonos. Fíjate. Entonces, Dios interviene en eso y en muchas cosas. Durante estos 38 años, Dios ha intervenido en un sinfín de cosas. Por eso, ¿cómo no creer y cómo no servirle a Él? Si Él siempre está al pendiente de nosotros, siempre, desde que yo me convertí, es más, desde antes de convertir, es más, cuando yo nací, porque retractarme ahorita todos esos años, te lo voy a platicar así, hagan de rasgos. Nosotros vivimos aquí en Monterrey cuando yo estaba chiquito así, puro hueso, por eso casi no crecí, porque estaba chiquito así, mi mamá me llevaba en los brazos así, y ya el doctor le había dicho a mi mamá que el niño ya se iba a morir, que ya no servía para nada,
ya ni comía ni nada. Entonces yo llego a la conclusión, porque mi mamá dice que se salió afuera y pasó frente de un templo. Yo llego a la conclusión que era el templo del Salvador, porque está cerquita de donde vivimos nosotros. Dice que pasó enfrente de un tejabancito y el templo del Salvador es un tejabán. Entonces empieza por el frente y oye que cantan los hermanos. Mi mamá ya conocía a través de mi abuelita. Entonces, no, yo voy a entrar aquí a la iglesia a entregar a mi hijo que una vez pues, se lo lleve el Señor. Ya para qué lo quiero. Entonces, decía mi mamá ya se fue, dice que se paró en la puerta del templo, inmediatamente, dijo, pararon el sermón y se bajó el pastor. Y dijo, señora, ¿qué se le ofrece? Dije, no, pues vengo a entregar a mi hijo porque me dicen que ya se va a morir. Entonces, ¿qué le digo? ¿Tú crees que su hijo va a vivir? Pues sí, yo quisiera que viviera. Su hijo va a vivir, señora. Vamos a orar por él. Dice, ahí mismo, hijo, pararon la predicación y se bajó y vino y oró por mí y por ti. Terminaron de orar por ti y empezaste a pedir comida. Empezaste a comer. Y desde entonces estoy dedicado a Dios, desde entonces hasta ahorita. Y que es algo que bueno, esto último pues yo no lo sabía, no lo había escuchado platicarlo en alguna ocasión. Sin embargo, el hecho de conocer todo su ministerio también, no crean ustedes que nos están escuchando, también para mí muchas cosas son nuevas, cosas que no platicamos tanto. Algunas otras las he vivido con usted, pero el ver la mano de Dios, el ver la confianza que usted tiene en Dios y más importante aún, que usted lo ha visto en acción. O sea, mucha gente hablamos de que no, sí, Dios puede hacerlo, pero a veces no le creemos y no vemos el accionar de Dios en nuestra vida. O pensamos que el hecho de no verlo aquí inmediatamente es porque Dios no lo está haciendo. A lo mejor Dios viene trabajando desde atrás, poco a poco con cada uno, hasta que llega a dar un resultado. Ya vamos a pasar a lo último ya para cerrar, pa. Tengo unas dinámicas al final que no voy a hacer el día de hoy porque no sé cómo plantearla con usted. Pero antes de eso, quisiera que nos platicara un poco cómo es ahora que es de pastor, porque muchos años fue evangelista, no estaba asentado en una iglesia y la dinámica es diferente. Así es. Ahora como pastor, tiene ya más de 6 meses, si mal no recuerdo, 10 meses, pastoreando la iglesia Bethesda, ahí en San Bernabé. Si usted no tiene dónde congregarse, y aclaro en si usted no tiene dónde, porque no quiero que luego digan que nos queremos robar a la raza de las iglesias, pero si usted no tiene dónde congregarse, puede acudir ahí a la iglesia Bethesda, y ahí le reciben con todo el amor del Señor. ¿Cómo es ahora su día a día ahora como pastor? Pues mira, lo que pasa, hay una cosa que mucha gente a lo mejor no sabe, o los que han estado en ministerio como yo se dan cuenta, que un evangelista está impuesto de dar para arriba, predicando allá y acá, y llamar allá, y voy para allá, y luego el campamento, y luego esto y lo otro, y tanta cosa. Y ahora de pastor, estoy amarrado. Entonces yo me siento un poco así, inquieto, ¿no? Inclusive a mí se me hace muy largo de que es el culto el domingo e ir hasta el viernes o hasta el sábado. Se me hace mucho tiempo, ¿verdad? Ahora tengo ya, cambiamos al miércoles el día de oración y el viernes es culto, descanso el sábado y empezamos el domingo nuevamente. O sea, un día sí, viene siendo que un día sí, un día no, algo así, ¿no? Y al domingo, pues es a las 3 de la tarde el culto evangelístico. Después, por algunas situaciones de anuncios y todo eso, lo que tenemos que arreglar, se suspende la escuela dominical. Pero normalmente la escuela dominical es después del culto, después de la predicación, sigue la escuela dominical. Y cuando las hermanas hacen actividad, pues vamos a comer. Terminamos de comer o cenamos temprano y nos venimos a la casa. Pero así es ahora su dinámica. La dinámica, ¿no? Pero sí de que me siento un poquito así, como que estoy amarrado, como que no estoy haciendo nada y me siento un poquito desesperado y todo eso, porque se me hace mucho que no voy a la iglesia, porque y ahí se cumple una predicación que el Señor me dio que se llama tengo sed, basado en una de las palabras de Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario, que dijo tengo sed. Entonces yo saqué a la conclusión ahí que el Señor decía que tenía sed, pero tenía sed de alguien que comprendiera lo que estaba sucediendo, él tenía sed de que su gente que él vino a salvarlos a ellos, no le comprendieron. Entonces él tenía sed de que alguien, de justicia, de que alguien viera que lo que estaba haciendo era injusto.
Entonces de ahí saqué esa predicación, tengo sed. Entonces, tengo sed, lo apliqué de ahora cuando la pandemia, que duré mucho tiempo sin ir a la iglesia. Yo quería ir a la iglesia, pero no podía, porque no podía salir porque me pegó la pandemia y luego después operaciones y todo eso. Duré mucho sin ir a la iglesia. Entonces yo le decía al Señor que yo tenía ganas de ir a la iglesia, que alguien viniera y me llevara porque yo quería ir al templo. Y eso se lo digo a usted, hermano, que a veces pues no se apura por ir a la iglesia, sepa que hace falta ir a la iglesia. Claro. Que hace falta ir a una congregación, hace falta porque se cumple el Salmo 133 que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo tenía sed. Entonces, ¿cómo fue de que alguien me escuchó, me preguntó que cómo le hacía? Vinieron en un carro, vinieron y me llevaban al culto y me trajeron a la casa. Ellos me llevaban y me traían. Me llevaban y me traían. Iba al culto yo, se terminaba el culto y me traían a la casa porque no querían que caminara tanto, porque estaba recién operado. Aunque ya estoy bien, pero tampoco quieren que me ande esforzando tanto, ¿no? Pero ellos me llevaban y me traían al culto. Después otro hermano donde asistí como un año al culto ahí, ellos venían por mí, me llevaban y me traían, me llevaban y me traían. ¿Por qué? Porque yo me aplico eso porque yo tenía sed de ir a la iglesia. Claro. Yo tenía sed de ir a la iglesia, escuchar, estar ahí con los hermanos. Y fíjese cómo es la cosa, ¿no? Que es inexplicable eso del sentir. ¿Cómo que tengo sed de ir a la iglesia? Pues ¿acaso no oigo las predicaciones en la televisión? ¿Acaso no los oigo a que están predicando en El Salvador o en otras iglesias que están predicando? Pero yo tenía sed, yo tenía ganas de ir a la iglesia. Y me llevaron a ir a la iglesia. Me llevaron y me trajeron. Sin pagar gasolina, sin pagar nada, me llevaban y traían. ¿Por qué? Porque yo tenía sed, tenía ganas de ir a la iglesia. No, y ahí mismo podemos ver la provisión de Dios, ¿no? Porque no nada más lo dejó o le permitió ir a la iglesia, sino le dio quien lo llevara, quien lo trajera al templo. Pues vamos a terminar el programa, no sin antes agradecerle por aceptar la invitación. Platicaba con Ami al principio y le decía, oye, ¿cómo entrevistas a una persona que admiras? Le digo, no sé. Le dije, espero no llorar, porque en el de mamá lloré mucho también. Le dije, no sé cómo lo voy a hacer. Y me dijo, pues tú tranquilo, lo conoces de toda la vida, así que tranquilo. Entonces, primero agradecerle también el apoyo que le ha dado al programa siempre, y decirle aquí delante de Dios y de la gente, ¿verdad?, que nos está viendo, que siempre ha sido un ejemplo a seguir. Para mí, sé que yo también tengo mis errores, ahora de repente ahí la riego y me tropiezo y cuánta cosa, pero agradecerle la paciencia, agradecerle el apoyo que hasta hoy en lo personal he recibido de su parte, y conocer un poco más su testimonio es muy edificante para mi vida. Entonces, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy conmigo en el primer programa del año. Quise invitarlo en este formato para que fuera el primero del año, porque ya tenía tiempo queriéndolo invitar, pero no sabía cómo decirle. Pero muchísimas gracias, Gracias, yo sé que a más de uno en la audiencia ha sido de bendición su testimonio. Y antes de despedirnos, algo que le quiere decir a la gente, la dirección de la iglesia, por si alguien quiere por ahí asistir, también, si le quiere decir. Bueno, estoy pastoreando ahorita, por gracia del Señor. Es una iglesia que depende del Templo de Salvador, que es una misión, pero es una iglesia en la cual ya tiene gente. Y estamos en Loma Linda. La dirección es calle Mar Arábigo 3008. 308, enfrente de un campo de fútbol. Y es una reja azul, grande, una reja grande, tubular, bien bonita. Está enfrente de un campo de fútbol. Si usted desea, vive cerca por ahí, lo invitamos, sobre todo el domingo a las 3 de la tarde. Ahí se va a gozar con nosotros. Yo mismo le voy a recibir y darle la bienvenida, porque me gusta mucho eso, lo dije al principio, que es importante que nosotros estemos al pendiente de la gente que llega nueva, ¿no? Ponerlo en el mejor lugar, si está haciendo calor, ponerlo en tal aire, todo eso. Yo soy de esas personas que me gusta ser atento a las personas nuevas. Si va, pues ahí le recibimos. Mi nombre es David Tello Córdoba. Muchísimas gracias. Despídase de la audiencia. Bueno, pues Dios les bendiga y ahí les esperamos. No sé dónde me estoy viendo por acá ahí. En esta cámara de acá. Entonces,
pues Dios les bendiga y les esperamos ahí. Gracias por su atención, hermanos, su paciencia, y esperamos que le haya servido. Hay más cosas que platicarles, por ejemplo, mi fe, cómo ha sido, cómo ha suplido la necesidad del Señor, cómo he recibido el dinero, a través de quién. Bueno, hay tanta cosa que platicarle, hermanos, ahí lo diré en otra ocasión. Muchas gracias, Dios los bendiga, hasta pronto. Hermano, pues muchísimas gracias, banda, por haberse quedado. Gracias a todos aquellos que conocen a papá. Déjenos ahí sus comentarios. Si les gustó el capítulo, ya saben que lo pueden dejar abajo. Cualquier invitado que quieran que esté también. Y bueno, pues nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Feliz Año Nuevo, feliz Día de Reyes, feliz Navidad de todo lo que pasó en el 2023 y no los puede felicitar. Bueno, pues que le pase bien, que le haya pasado bien, disculpa, que le haya pasado bien la Nochebuena, 24, Nochebuena, el día último y pues también el 6 de Reyes, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Dios les bendiga. Bueno, nos estamos viendo la próxima semana, banda. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Me debo triunfar, me debo ganar, me lo prometí una vez y no pienso fallar. No sabemos lo que habrá mañana, ya no estaré detrás de mi ventana. Me debo triunfar, me debo ganar, me lo prometí una vez y no pienso fallar. No sabremos lo que habrá mañana, ya no estaré detrás de mi ventana.